salieron con la cámara todavía no están preparadas. Bueno, por ahí, no, por aquí, más o menos. Ahí. Habana, año de la agricultura, Fidel. Me recuerdo en este momento de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la atención de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Con este introito que fue la carta que le envió Che Guevara a Fidel Castro cuando partió hacia Bolivia, donde un día como ayer cayó en una emboscada que le tendió el ejército boliviano y la CIA. Un día como hoy fue eliminado en la higuera. Hacemos un homenaje al ícono revolucionario más grande de todos los tiempos, o por lo menos de nuestra era, Ernesto Guevara de la Serna, y saludamos a nuestro invitado de hoy, el maestro Rafael Álvarez Castillo. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, Sócrates, buenos días a todos los amables televidentes, aquí resistiendo. ¿Qué tú piensas cuando piensas en el Che? Mira, el Che es un símbolo de la lucha social y de la resistencia de nuestros pueblos, pero más allá de esos principios que él defendió, yo pienso que hoy más que nunca se hace necesario rebuscar los planteamientos del Che en torno al hombre nuevo. Yo creo que la tesis del Che sobre el hombre nuevo fue enfrentada por el imperialismo norteamericano con la enajenación y alienación que ha despojado al ser humano latinoamericano de su propia esencia humana. Y pienso que en eso el imperialismo ha ganado espacio frente a las tesis del Che, que hoy sigue más vivo que nunca. Sí, básicamente nosotros hemos pasado de ser seres humanos a ser consumidores y a ser tratados como mercancía. Como mercado, como decía Galeano, en correcto, vez de sociedades, ¿verdad? Son sociedades de mercado y consumidores, no de sociedades y ciudadanos. Pero parece que como cada hombre es un reflejo de su sociedad, habría que ver cómo uno le puede sacar en cara a los seres humanos que habitamos hoy en el planeta que su objetivo principal sea conseguir dinero, cuando el dinero es la mercancía que te abre todas las puertas. El dinero es la mercancía que te da prestancia, que te da poder, que te da reconocimiento, que te da seguidores, que te compra amigos. Entonces, los criterios ontológicos, los criterios éticos, los criterios hasta estéticos no tienen valor, y si te pones a ver hay una gran parte de universidades que están cuestionando el que
se impartan estas materias relacionadas con el humanismo y con las ciencias sociales, porque hoy simplemente el conocimiento que no es útil, que no procura la ganancia de recursos, de dinero, aparentemente no tiene ningún valor para el ser humano. Es así, es así. Las universidades, no solo en el caso particular de la República Dominicana, sino que ha sido toda una política mundial dirigida a eliminar toda posibilidad de pensamiento crítico, que es de lo que se trata cuando tú estudias historia, estudias filosofía. Fíjate que solo la UAS tiene estas carreras, inclusive muy deprimida, sociología, a tal punto que ha tenido la misma universidad, quizá, que se puedan cruzar, que se pueda la universidad ha tenido dificultades en los últimos años hasta para seleccionar los profesores, porque cada vez la matrícula es menor y la necesidad de especialización, que no siempre se da, también es un obstáculo a eso. Pero yo creo que los pueblos avanzan y que el futuro de la humanidad tiene que ser obviamente su propia liberación, porque el nicho fundamental que produce todo este tipo de problemas es la inequidad, la desigualdad frente al acceso a la riqueza, y entonces no hay paz con esos niveles de desigualdad y de apropiación. Es el discurso permanente ahora de José Mujica. Sí, que por cierto lo saludamos, está en República Dominicana. Está en República Dominicana y mañana, honrado, sí. Creo que mañana en la mañana estará en la UAS y en la tarde hay un encuentro con jóvenes en la UNFU, me parece. Sí, sí. Creo que el mismo día, a las 5:30, algo así. Y además será investido con el título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, Mujica ha sido persistente en insistir, primero, en estas desigualdades, en esta opulencia que degrada hasta la forma de comportarse los seres humanos. Y no solo esto lo hace con su discurso, sino que lo practica, ¿verdad? Que es lo más importante. Así es. Entonces, yo creo que ciertamente ahora mismo parece que el imperialismo en la contraofensiva en América Latina y en el caso particular de la República Dominicana ha ganado espacio. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de la sociedad dominicana hoy es que esta política que se inició en los años 80, y nosotros hablábamos de eso muchas veces, y ahora yo pienso que hasta sin mucha conciencia de lo que estamos combatiendo, cuando hablábamos de la penetración cultural, de la alienación, de la alienación cultural. Entonces, hablábamos de eso, denunciábamos, lo denunciábamos a través de la poesía, del teatro, y no teníamos conciencia del valor de para eso. hacerlo y había más aceptación. Y cuando comenzamos a conocer los documentos famosos, Santa Fe 1, que ya va por el cuarto, Santa Fe 2, 3 y 4, donde se está planteada esa elaboración política del imperialismo hacia los jóvenes latinoamericanos, donde muchas veces vemos, bueno, la estampida de muchos jóvenes a Estados Unidos, eso fue un elemento de esa política, pero todo el barraje de la publicidad, hoy los jóvenes más que sujetos son objetos, son cosas que se compran y se venden como una mercancía cualquiera, a través de sus redes sociales. Y no solo los jóvenes, sino los seres humanos en la República Dominicana. Entonces, todo ese proceso, obviamente, que plantea la necesidad de que hay que seguir buscando espacio, porque la base fundamental que producen ese nivel de rebeldía y que lo produjo en los años 60 y en los años 70, todavía está ahí, que es la desigualdad, la inequidad, la gran estafa de los sectores de poder de la riqueza de nuestros pueblos. ¿Cuál es la lección, como estudioso de la historia, que podemos sacar de lo que ocurre hoy en Sudamérica? En el cierre del
pasado siglo y en el origen de este milenio, en el inicio, se implantaron regímenes liberales en Argentina, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia, que todavía persiste, aunque ya se va, y uno pensaba como que había llegado la hora de que Latinoamérica se encaminara a concretar sueños tan lejanos como el que soñó Vargas Vila cuando escribió que el enemigo era en Estados Unidos, sueños como lo que pudo haber concebido Simón Bolívar. Entonces se hicieron incluso aprestos, se creó el Mercosur, se creó una alianza, se crearon estructuras, pero solamente de gobierno, para esos fines. Sin embargo, hoy asistimos a la caída de todos estos regímenes liberales con la, si se quiere, la desdicha de que esos regímenes solamente estuvieron representados por su figura, no se creó una institución que pudiera subsistir al desplazamiento de ellos del poder. Y hoy vemos un avenimiento del neoliberalismo en todos estos sectores. Se me olvidó mencionar Brasil, que era la cabeza, primero con Lula, después con Dilma. ¿Qué es lo que nos dice eso? ¿Cuál es la experiencia que debemos sacar de él? Mira, en América Latina hoy hay el desarrollo, en pleno desarrollo de toda una política de contrainsurgencia del imperialismo que se dio cuenta de que estaba perdiendo espacio con estos movimientos de liberación en estos países que tú acabas de señalar. El doctor Roberto Regalado, cubano, habla mucho de que en estos momentos estamos en una guerra de posiciones, Sí, donde el imperialismo intenta revertir ese proceso que se inició con mayor significación a partir de Chávez, y que siguieron otros, pero que antes ya estaba lo de Nicaragua, que se ha consolidado. cierto. Y en esta guerra de posiciones, una de las críticas que se han hecho a estos movimientos de liberación, y lo señalaba Mujica ahora recientemente en Ecuador, en el encuentro latinoamericano que se produjo la semana pasada, Mujica señalaba que la izquierda nunca debe aliarse a la extrema derecha. Y fíjate que lo de Brasil es aleccionador en eso. Es decir, el PT logra niveles de alianza con un sector de derecha y al parecer está en el gobierno, pero no en el poder. No tiene el poder, porque cierto. de buenas a primeras esos sectores de derecha controlan toda la estructura de justicia, y una política que ha habido de impulso por parte de Estados Unidos a través de todas estas reformas judiciales que se han hecho en nuestros países, es una especie de protagonismo. Decía en México recientemente Medardo Germán, que es el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que quién ha elegido a estos jueces, que quién le ha dado ese poder para poner y quitar un gobierno que ha sido elegido por la mayoría del pueblo. Fíjate que a Dilma la eligen 50 y tantos, 53, 54 millones. Y que una estructura burocrática de un poder judicial acompañado de un Congreso, una parte del Congreso, decidan por esos 54 millones. Eso obviamente que no tiene explicación lógica y en algún momento va a explotar. Ahora yo creo que lo más importante de este proceso es que hay conciencia en los sectores progresistas y de izquierda de América Latina en que hay que reconocer los errores que se han cometido, incluyendo eso que tú señalabas, de que se esperó tiempo, porque en algunos casos se ha estado trabajando, y en el caso de Venezuela la famosa comuna, por ejemplo, que cada vez crecen más. El mismo Ecuador, con Rafael Correa y los comités estos de ciudadanos
que dan una apertura mucho más amplia, inclusive, porque no es una estructura partidaria, claro, sino una estructura de ciudadanos sociedad civil, conscientes que son partidarios de un proceso de liberación. Entonces, esa conciencia a tal punto que se han estado haciendo eventos en México, en Ecuador, acaba de terminar uno recientemente, antes del de Ecuador hubo uno en Perú, de los partidos comunistas de América Latina, hay otro en Brasil ahora, en diciembre, un encuentro también latinoamericano, es decir, hay una conciencia y una búsqueda de, primero, reconocer los errores que se han cometido y un poco diseñar una política para enfrentar esa política de contrainsurgencia del imperialismo norteamericano. El mundo ha asistido con estupefacción a una realidad que no pudo ser prevista por ninguna firma encuestadora y por ningún analista político. Nos referimos específicamente al referéndum que votó por un no al acuerdo de paz que con tanto ahínco, con tanto empeño y con la participación de tantas personalidades se firmó con la FARC. Cuando se somete esto a referéndum en Colombia, a Uribe, que es el principal antagonista de Juan Manuel Santos, le ha dado un carácter político a esto y en su predio de Antioquía y de Medellín saca un 70% el no. Y la mayor parte de las clases medias de Colombia, con la exclusión de Bogotá, votaron también por el no. La zona donde más sufrieron los conflictos naturales del enfrentamiento de la FARC con el ejército, todos votaron a favor de un sí y terminó con un estrecho margen de 1.4% de diferencia. Que yo digo, para darte más elementos, que con la, y así lo publiqué, con la otorgación, el otorgamiento del premio Nobel a Juan Manuel Santos, no fue un premio Nobel a Juan Manuel Santos, sino que fue un premio Nobel al acuerdo de paz, y que era un mensaje para Uribe, y que el texto de este mensaje decía claramente: el acuerdo de paz no tiene marcha atrás, resuelvan lo que tienen que resolver, porque eso tiene la autoridad de la cosa juzgada. ¿Cuál es tu lectura de eso? Mira, yo pienso que si partiéramos de un análisis simple, sencillo, dijéramos que una parte del pueblo colombiano derrotó al mundo. Sí. Porque era el mundo que estaba allí. No había estructura importante del mundo que no estuviera de acuerdo con este acuerdo de paz, valga la redundancia. Yo creo que hay varios factores que determinan. Lo primero es, fíjate que es un 37% de la población lo que ha votado. La que asiste, una de las cosas que muchas veces estos dictadores y pequeños dictadores en América Latina han usado mucho es concentrar los procesos de decisiones en una población mínima y evitar que aquellas masas, sobre todo de trabajadores, campesinos, puedan votar. Y entonces te cimentan toda una propaganda dirigida a envenenar la mente de esos que pueden ser decisivos y se concentran entonces en los sectores que ellos sí se pueden ganar, porque mayoritariamente el sector que ha votado por el no sufre directamente los embates de la guerra. La costa atlántica, que es una zona muy numerosa, no votó, porque además estuvo impactado por los vientos del huracán Matthews. Y yo inclusive en un momento pensé, y estuve hasta buscando las explicaciones jurídicas esta del plebiscito en Colombia, si consagraba la posibilidad de votación complementaria. Porque tú puedes estar seguro que si se hubiesen hecho votaciones complementarias en la costa atlántica, el 1 y pico por ciento, 1.4, hubiese sido superado. Pero hay elementos además que son de lo que debe revisar el movimiento progresista y de izquierda en América Latina.
y es el problema de la clase media. Los procesos de liberación en América Latina todavía no han rebasado las ofertas hacia los sectores más bajos de la población. Es decir, porque la clase media tiene garantizado salud, educación, recreación, todos esos problemas. ¿Qué puede ofrecer un movimiento de liberación a esa clase media? Eso es un problema a reflexionar. Sí. Porque si tú buscas en Venezuela, si tú buscas en Ecuador, en la mayoría de esos sitios, el sector disidente es sobre todo de clase media, y hay una parte que de los sectores más desposeídos de la población que obviamente es influenciado. Decía Fidel, a raíz de la derrota en el plebiscito, en el referéndum a Chávez, que en Venezuela no habían 3 millones de burgueses y que eso había que revisarlo, ¿verdad? Claro, era por quien supuestamente tú luchas, o por quien tú luchas realmente, que está votando contra ti, contra su propio bienestar. Sí. Entonces creo que todo esto también se conecta con esto que te hablaba del proceso de alienación en América Latina. Es que tú encontrar, porque no es un problema aquí, yo en los últimos años sobre todo he estado yendo frecuentemente a algunos países de América Latina y me permite apreciar en la población, inclusive a países que están envueltos en estos procesos de liberación, y me permite apreciar cómo tú encuentras gente pensando totalmente contrario a lo que es su real interés. Claro. Entonces, ¿cómo tú puedes explicar esto? Que no sea sobre la base de entender que son seres humanos que han sido despojados de esa esencia que lo debe caracterizar como ser humano, de esos sentimientos, de esa forma de sentir, de pensar y de actuar en la búsqueda de la felicidad propia. Y eso, obviamente, que tiene un impacto también en el caso de Colombia. En torno al premio Nobel, yo creo que debió por lo menos hacerse una mención de honor a Timochenko, ¿verdad? Sí, porque también son dos partes y no se sabe cuál se le está jugando más. Claro. Fíjate que en América Latina hay movimientos de izquierda que rechazan el pacto, aunque no han hecho mucho protagonismo. Con relación a este acuerdo, porque recuérdate que cuando Betancur era presidente se alcanzó un pacto igual, dispusieron las armas con el M-19 y acabaron y después lo masacraron a todos. Entonces la FARC tuvo que volver a ocupar. No, yo pienso que esta decisión inclusive crea mayores niveles, tiene que crear mayores niveles de recelo con la guerrilla, ¿verdad? Claro, a la hora de entregar las armas. Yo nunca creo que, sobre todo después de lo del M-19, que las armas se entregan todas. No. Sí, porque lo masacraron. Y lo pienso porque tuviste ese fracaso, pero sin embargo en El Salvador ellos lograron un movimiento de resistencia, aún ya en la vida política, civil, que al final lo llevó al poder y están hoy, quizás no al poder, es una confusión muy común que uno comete, ¿verdad? Y es parte de lo que ha estado sucediendo. Al gobierno, ahí también hay una lucha del gobierno frente a los sectores de derecha que controlan una estructura jurídica, y hay cosas que El Salvador no ha podido hacer como resultado de ese freno que tiene. Tradicionalmente a uno le venden y uno compra el concepto de que nosotros como países tercermundistas, países en vía de desarrollo, porque cambiaron el concepto, porque se oía feo, poseemos una conciencia política y un nivel de formación bananero y muy alejado de lo que pueden ser los países europeos, de los países de la parte norte de esta América, dígase Estados Unidos, Canadá. Y sin embargo, nosotros asistimos en este momento a una acción sin precedentes que parece propia de un país bananero. Estados Unidos, la potencia militar hegemónica del mundo, tiene a sus dos peores candidatos, creo, de toda la historia. Uno que no tiene una idea definida o que no tiene esa
fuerza que debe tener un líder para dirigir a un imperio, ni siquiera intelectualmente, y que apoya un resurgimiento de el nacionalismo con ribetes de nazismo en su nación, y la otra, una guerrera consagrada, una de las políticas con más niveles de rechazo en los Estados Unidos. ¿Cómo uno puede explicar que Estados Unidos, una sociedad que se supone con conocimiento político, con cultura política, de que su población está por delante del nivel de la mayor parte de los ciudadanos de América Latina, pueda tener un 40 y qué sé yo cuántos % de gente que siga el discurso de Donald Trump, que representa un atraso para la humanidad, aún frente al discurso malo, guerrerista de Hillary Clinton, pero que por lo menos frente a la política migratoria disiente radicalmente con Donald Trump? Mira, lo de países subdesarrollados o países en vía de desarrollo y tercermundistas, la sociología latinoamericana le cambió el nombre y habló de países dependientes y subdesarrollados, ¿verdad? Y se puso muy de moda en los años 80 y finales de los 70, sobre todo la teoría de la dependencia y el subdesarrollo, encabezado por teóricos brasileños, argentinos y otros. Yo creo que el caso norteamericano, esa parte de la población y algunos más, se están sintiendo expresados en este discurso y hasta en la payasada de Donald Trump, porque ese es su real sentimiento, Sí, es cierto. porque esa es su real aspiración. Yo creo que esa parte de la sociedad norteamericana lo que ha hecho es tolerar estos procesos migratorios que en todos los casos surten efectos positivos. Fíjate que Europa ahora, inclusive en algunos países europeos, están promoviendo la inmigración de ciudadanos de otros países. Porque primero porque la población está envejeciendo, porque la mano de obra, y entonces hay un proceso de... Lo que pasa es que aquí hay una doble moral alrededor de eso, y hasta quienes se benefician de eso. Y promueven eso soterradamente, entonces públicamente y a través de sus propios medios lo fustigan, y eso obviamente que es una realidad muy incongruente en el comportamiento de los sectores dominantes en la República Dominicana. Entonces, en el caso de Estados Unidos, yo creo que finalmente los resultados van a ser favorables al llamado sector democrático, al ala democrática de la... Habría que ver, ¿verdad?, eso de democracia. El ala guerrerista. Porque se ha caracterizado también por eso, ¿verdad?, por el guerrerismo y la imposición y los intentos de expansión y hasta la destrucción de patrimonios importantes, tangibles e intangibles, de la humanidad. Entonces, a mí particularmente no me sorprende este nivel de aceptación que pueda tener Donald Trump, porque yo creo que realmente esa es la real aspiración de ese sector de los Estados Unidos. Nosotros desde el principio sabíamos que no iba a pasar, pero sin embargo suscribimos y apoyamos en las redes lo más que pudimos a Sanders. ¿Quién rechaza a Sanders? ¿Los votantes norteamericanos o el Pentágono y el poder? Porque nosotros sabemos que en Estados Unidos se llega al gobierno pero no al poder. En Estados Unidos, Juan Bosch lo escribió claramente, hay una clase gobernante. No famoso establishment que gobierna, ¿verdad? Es quien decide. Los otros lo que van es ahí a ser empleados de ellos. ¿Por qué no buscarse con John Sanders, que representa
ese mismo pensamiento de Trump, pero mucho mejor elaborado, mucho mejor sustentado, con elementos más tangibles, más circunscrito al asunto de los trabajadores, más crítico del establishment, y darle el apoyo a Hillary Clinton y después de bancarse por Trump. Yo creo que, bueno, las ideas un poco más progresistas de Sanders, fíjate que en los últimos procesos electorales por primera vez surge esta corriente, ¿verdad? Sí. De opinión favorable a un candidato con esos criterios. Y le Que pusieron no son etiqueta de nada del otro socialista de una mundo, vez, pero claro, sí, porque cuestionan, es claro, una forma de ir claro, frenando, ¿verdad? claro. Entonces, creo que obviamente para el poder norteamericano no es asimilable este tipo de ideas y de comportamientos de un aspirante a la presidencia de la República. Y pienso que los cambios que ha experimentado de alguna manera, se han experimentado en los Estados Unidos, apunta en que en el futuro, habría que ver dentro de qué tiempo, que es un poco impredecible, para no hacer como Fidel, que ciertamente dijo cosas que hoy le estamos viendo cuando la veíamos lejísimo, ¿verdad? Es cierto. Cuando Entonces, tengamos un papa norteamericano y un presidente papa negro, americano, un presidente negro, y ahora estamos a la puerta de es tener una cierto. mujer. Entonces, Sí. si tú piensas hace 20, 30 años en esas posibilidades, Era que muy, tú decías que eso, era remota. eso es cierto. Entonces, la posibilidad de que un gobierno con este tipo de ideas, que reitero, no son nada del otro mundo, Sí, lo que es pasa es cierto. que la publicidad la magnifica para frenar a los sectores de poder norteamericanos, ¿verdad? En el sentido de que pudiesen ser encantados por algunas de estas cosas, porque obviamente que un discurso de respeto a normas fundamentales en materia de derechos humanos, en materia de respeto al individuo y a las instituciones de los países amigos o no amigos, es necesario que en algún momento pueda encontrar camino en los Estados Unidos, porque esta política expansionista, guerrerista, semisalvaje, para esta época, hablar de lo que es ese comportamiento y de lo que hace Estados Unidos cuando va a Irak, cuando va a un país de esto del Medio Oriente, obviamente que es un salvajismo extremo, peor que lo que hacían los viejos imperios, Peor que los terroristas, porque lo que ellos aquella critican. vez eran ejércitos que peleaban de cuerpo a cuerpo, y tú Claro. me matas y yo te mato, Claro. aunque tú me mates más, pero yo te maté. No, ahora te ponen hasta un avión sin piloto, Sí, sí. un dron de eso que te dispara una bomba de 500.000 libras y te lleva poblaciones enteras, acaba con muchas todo. veces poblaciones indefensas. Claro. Entonces, esto obviamente que es inmoral, que es antiético y que está fuera de todo tipo de comportamiento humano. Mira, nosotros permanecemos indiferentes a la realidad que nos circunda a nivel internacional. Esa ha sido una de las características de República Dominicana, adultos, jóvenes, en su mayor parte. Sin embargo, en la otra parte del mundo está pasando acontecimientos que deben llamar nuestra atención porque pudieran significar un cambio en relación a lo que es hoy un mundo unipolar. En esta semana, Vladimir Putin le dio un ultimátum a Estados Unidos y le dijo que o cumplían su amenaza de comenzar una guerra nuclear, o sea, venían al hecho de que el mundo dejó de ser unipolar y que en consecuencia ellos tenían que conformarse con eso y tratar de estructurarse con eso. Estados Unidos realizó maniobras de lanzamiento de bombas nucleares en una parte de su territorio. Vladimir Putin le cedió, Rusia le cedió al ejército sirio
escudo de defensa y antimisiles y de lanzamiento de misiles. Rusia está emplazando una flota cerca de Irak para defenderla. Estados Unidos está pidiendo sanciones contra Rusia y Bashar al-Assad por la matanza de Alepo. Y se nota en el ambiente una tensión que no se había producido en las últimas décadas y que amenazan con una confrontación que pudiera cambiar el mundo en la forma como lo conocemos. ¿Tú piensas que es solamente una retórica guerrerista para cada uno tratar de conseguir un mejor pastel en el asunto, un mejor pedazo del pastel, o que ciertamente el asunto se ha agriado? Porque Rusia rompe relaciones con Estados Unidos y no solo las rompe, sino que pone como condición para restablecerla una serie de cosas que van desde indemnización por las políticas que ha implementado contra ellos, hasta una serie de conceptos que yo supongo que Estados Unidos no lo va a admitir. ¿Qué tú piensas? Mira, después del llamado derrumbe de los países socialistas de Europa del Este, obviamente que se pensó que el gobierno ruso iba a asumir una actitud de sumisión frente a esta actitud impostora de Estados Unidos. Y durante algunos años se estuvo haciendo más protagonismo a nivel de la opinión pública internacional con el caso de China como país emergente y sobre todo su crecimiento económico y la gran deuda que tienen los mismos Estados Unidos con China. Y un poco se menospreció a Rusia, ¿verdad? Y sin embargo, la llegada de Putin al poder y la exhibición hasta ahora de una actitud de confrontación frente a todo este expansionismo norteamericano ha planteado cierto equilibrio que si uno revisa, así como tú señalabas, las declaraciones de Putin en los 2, 3, 4 años últimos, se va a encontrar con que hay todo un discurso dirigido a decirle a Estados Unidos que nosotros estamos aquí como contraparte, como interlocutores, para rechazar esa actitud y ese comportamiento que se exhibe hacia países que en la mayoría de los casos lo que se busca es la riqueza del petróleo, el gas y otras, la seda, otras materias primas que Estados Unidos en esa actitud consumista al extremo necesita, y entonces tiene que estar permanentemente haciéndole la guerra a países para lograr resolver esos problemas. Es lo que acaba de suceder con el petróleo. Sin embargo, fíjate que ahora en el caso del petróleo hay una recomposición de los países de la OPEP y están un poco buscando un equilibrio en los precios internacionales del petróleo que se ha estado dando. Te voy a hacer llegar un análisis que hace un intelectual venezolano que estuvo dirigiendo PDVSA y que es parte de una organización que forma parte del PSV, pero que se concibe como grupo dentro del PSV en Venezuela. Te lo voy a hacer llegar al correo porque creo que es importante conocer este análisis en torno a lo que ha estado sucediendo alrededor del petróleo en el mundo hoy y que lleva a que la tendencia, lamentablemente para nosotros, es a un equilibrio mayor del petróleo. Entonces yo creo que esta política rusa encabezada por Putin ciertamente puede jugar un papel de muro de contención frente a las ansias norteamericanas, pero siempre está el peligro. Siempre está el peligro, porque uno no sabe. En el patio. Los organismos de seguridad mundial y que pudieran ser los muros de contención no juegan ese papel de equilibrio. Es cierto.
las Naciones Unidas y No, eso su no existe. Eso son, estructura dedicada a garantizar la seguridad en el mundo, eso es un mito. eso está Porque en la ahí. mayoría de los casos, la mayor parte del financiamiento lo produce Estados Unidos y el que paga El que manda. paga manda. Eso es. Eso es Entonces, sin embargo, es importante dar seguimiento a este comportamiento de Rusia, porque hasta ahora se expresa en este funcionario, ¿verdad?, presidente de la República, pero habría que ver si esto se va asumiendo como una política del Estado Exacto. y partidaria que tienda realmente a romper con esta unipolaridad que en los últimos años ha mantenido Estados Unidos y que lo hace abusar de su propio poder. Echándonos un poquito más para acá. En el año 1978, luego de 12 años de lo que se llamó la tiranía ilustrada de Joaquín Balaguer, el PRD accedió al poder con Antonio Guzmán. Y aquel acceso al poder del PRD trajo a la República Dominicana, creo que la más grande esperanza que se ha producido en toda la historia de que una transformación democrática y en todos los órdenes iba a acaecer en República Dominicana. Sin embargo, 8 años después, el PRD es desplazado del poder y permite la vuelta de Joaquín Balaguer, que por 10 años más vuelve a gobernar la República Dominicana. Joaquín Balaguer, a la hora de irse, no permite que Peña Gómez accese al poder y le pasa la antorcha al PLD. Y nosotros hoy somos un país con niveles de corrupción, con niveles de atraso en educación, con niveles de falta de competitividad, con todos los vicios que se le puede imputar a un país que aparentemente no tiene instituciones. ¿Qué diablo es lo que pasa con la República Dominicana, que no tiene partidos opositores que sean capaces de ser una opción de poder válida para enfrentar al PLD o para por lo menos servir de muro de contención a los demás que cometen, y que no tenemos un movimiento liberal o de izquierda que sea capaz de vender un discurso que cale en la mayor parte de la población joven que está sin empleo en la República Dominicana, la población campesina, la población obrera? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Mira, ciertamente que el pueblo dominicano en esta etapa contemporánea de su historia ha vivido grandes frustraciones. Sí. Porque lo que de alguna manera hacíamos activismo, aún fuera en los clubes y en el movimiento estudiantil, al final de la década de los 70, y que fuimos testigos directos de este proceso que se llamó de cambio, con el ascenso del PRD al poder, sufrimos la gran frustración. Y ya en abril del 84 el pueblo estaba tirado a la calle, dispuesto a que lo mataran, rechazando las políticas entreguistas que tenían como impacto el alza de los productos de primera necesidad. Como producto de un acuerdo con el Fondo Monetario. Y como producto de esta imposición de organismos internacionales. Y bueno, regresamos a Balaguer y mucha gente se asustó y yo recuerdo un amigo que decía que dirigentes de izquierda lo visitaban casi todas las noches, diciendo que qué iban a hacer, que se iban a volver a la clandestinidad y esto. Olvidándose de que se habían dado de alguna manera condiciones las circunstancias habían cambiado, que cambiaban las circunstancias, y el mismo Balaguer lo reconoció, claro, ¿verdad? Y aunque se mantuvo la represión y el control y la embestida contra los sectores más desposeídos de la población, sin embargo, habían niveles de apertura política que el pueblo había ganado, que era difícil arrebatárselo. Pero la frustración es mayor cuando se producen las elecciones de 1990,
que aunque ahora aparecen hasta dirigentes del PLD diciendo que realmente el PLD perdió las elecciones y esto, todas las evidencias fueron de que Juan Bosch había ganado las elecciones. Eso es cierto. Y que obviamente la falta de interés y de disposición a hacer valer ese triunfo es lo que hace que el Partido Reformista se quede ahí. Fíjate que sucede lo mismo con Peña Gómez. También. Pero Peña Gómez, sobre todo, aprovechando su gran liderazgo internacional y capacidad para poner a intervenir estos sectores internacionales, y además, aunque transándose, ¿verdad?, pero insistiendo en que él había ganado las elecciones y que otra cosa crearía una crisis de proporciones insospechadas, logra un pacto que recorta el periodo del doctor Joaquín Balaguer en la presidencia de la República. Esto pareció que era el punto de partida para que pudiésemos avanzar. Sin embargo, llegado el doctor Leonel Fernández, un joven que hacía pocos años estaba aquí, la mayor parte de estaba aquí en el Liceo Ercilia Pepín y en el Curne, en lo que él mencionaba mucho, en la Mella con la Cruz, en la Cruz con Mella, impartiendo docencia, que muchos de nosotros fuimos sus alumnos, y que este discurso muy coherente, muy sabio sobre política internacional, sobre los problemas nacionales, a través de la asignatura de sociología que enseñaba, de alguna manera obnubilaba a todo el que recibía docencia con él y creó cierto prestigio, más allá inclusive de las ideas del propio PLD. Sí, es cierto. Es decir, porque alrededor de la universidad, Leonel Fernández se había convertido en uno de los intelectuales jóvenes de mayor atracción en las conferencias y en los eventos donde participaba. Sin embargo, llegado a la presidencia de la República, hizo lo que el mismo Juan Bosch había definido como que es el vicio de la pequeña burguesía, ¿verdad? Ese afán de poder y esa insaciabilidad de riqueza que el PLD ha pasado de un partido progresista de tendencia centralista a un partido de derecha ultraconservador, pero en una mafia, una mafia que ha hecho multimillonarios a una gran cantidad de personas sin que haya uno preso, purgando pena por haberse enriquecido con los dineros del pueblo. Y eso obviamente que no puede crear mayor nivel de frustración. Encima de eso, la izquierda y los sectores progresistas han adolecido como elemento esencial del nivel de dispersión y muchas veces nos unimos más fácil al contrario que a los propios. Aquí hay partidos de izquierda, por ejemplo, en la República Dominicana, que se juntan con Hipólito Mejía, pero que Correa y Evo Morales y Chávez son reaccionarios en América Latina. Es decir, entonces yo no entiendo eso, ¿verdad? Pero se da ese tipo de situación y por eso tú ves que en el propio proceso... tenemos a Roberto Santana, el proceso que... No, porque muchos de esos arriaron bandera hace un tiempo, esa es otra cosa, ¿verdad? Hay otros que perdieron la perspectiva. Y decía este intelectual Pierre Bourdieu que los intelectuales tienen una tendencia muy marcada a hacer participación, entregarse, enfrentar a los sectores de poder, y él dice, para exhibirse. Desde que se exhiben y entonces le dan un puesto en función de eso. Eso no es absolutamente así, pero tiene mucho de verdad este planteamiento. Y en ese sentido, yo creo que la República Dominicana hoy está en una búsqueda, pero esa búsqueda de lo que queda de la izquierda revolucionaria en el país
tiene que enfatizar en dos sectores fundamentales, que es en la juventud y las mujeres. No hay posibilidad de liberación en la República Dominicana, ni siquiera de la ascensión al poder de un gobierno progresista, si no es sobre la base de disminuir el grado de alienación que se expresa tanto en los jóvenes en sentido general como en las mujeres como expresión particular. Porque ciertamente que es penoso lo que tenemos, por ejemplo, la responsabilidad de tener a jóvenes enfrente cotidianamente y escuchar a un muchacho joven que dice que de la política lo único que le interesa es que le den lo de él. O que una expresión muy sincera, o que ellos van a meterse a tal partido, pero en tanto tiempo tienen que ser regidores o tienen que ser esto. Es decir, entonces ese discurso hay que revertirlo. Hay una parte de la juventud, hay una parte de la juventud que todavía resiste, que asume, y muchas veces hasta lo etiquetamos. Yo con algunos amigos tengo recientemente una polémica porque yo insisto mucho en que hay que cuestionar los factores causales que producen la anarquía, que produce. Si no hay desigualdad, si no hay equidad, no habrá guerra. Claro. Si en esta actitud guerrerista de Estados Unidos la posibilidad de que el mundo en cualquier momento, como tú decías, pueda cambiar de manera significativa no existiera. Es cierto. Ahora, cuando un muchacho tira piedra, quema goma, que es un estado de rebeldía, Claro. Otros, ¿dónde están expresando ese estado de rebeldía? Arrancándote el celular por ahí, metiéndose a una casa, rompiendo los cristales de un carro para sacarte un computador, porque el joven, y lo decía José Ingeniero, ser joven y no ser rebelde es una contradicción hasta biológica. El Che hizo muy popular esta frase, ¿verdad? El nivel de rebeldía de la juventud, lo que hay que encauzarla, lo que hay que orientarla, y Rafael, no es cayéndole encima que la vamos a orientar. Rafael, contrario a lo que tú pudiste pensar cuando llegaste aquí esta mañana, yo quise aprovechar tu intelecto para tratar estos temas de política internacional que difícilmente son tratados en otro programa en San Francisco de Macorís, porque no hay mucha gente con no quien son conversar. tratados. Sí, no son tratados. Así porque es. no hay mucha gente con quien conversar sobre esto, porque a veces desde los programas se piensan que la única realidad que importa es lo que pasa aquí en San Francisco de Macorís. Si no pasa aquí no tiene importancia, si no pasa en República Dominicana. Yo te hago una invitación desde ahora para que conversemos luego de que estas nubes que por el momento no permiten que el presupuesto de la UAS se consiga, vamos a esperar que se le diga definitivamente cuánto es que se le va a asignar y vamos a esperar qué va a pasar con las autoridades de la UAS y con esos conflictos internos que tienen, porque es un tema que no va a pasar en los próximos días y que por el contrario va a adquirir vigencia con el tiempo, porque yo pienso que si se queda el presupuesto que se ha asignado va a venir un proceso de lucha que va a ser fuerte. Y te voy a necesitar en ese momento para que analicemos esa situación del presupuesto y sobre todo estas luchas internas que hay en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero que sea un programa solamente para eso. Te agradezco que haya venido hoy, tu participación, tu presteza siempre para responder el conocimiento con el que has agraciado hoy a nuestros televidentes y la oportunidad tuya para que te despidas. Mira, gracias por la oportunidad. Sabe que frecuentemente veo el programa. Gracias. Y disfruto tus pleitos con el tiempo, con el tiempo que nunca es suficiente. Sí. Y cuando Maridalia me habló, le pregunté que de qué íbamos a hablar, y esto porque uno está muy marcado. Claro. Muchas veces uno cree que va a hablar de una cosa, un programa, y le preguntan otra. Sí, es cierto. Y entonces, sobre todo uno que tiene la particularidad de que se mueve de alguna manera en diversos escenarios, correcto, algunas veces hasta para fijar la mente, es importante uno saber de qué viene a hablar.
Pero para mí ha sido muy agradable estar esta hora contigo. Y hoy no te cogieron los 10 y 15 minutos. No, no, hoy lo que no quise fue, dado el programa educativo que tú nos has ayudado a hacer hoy y dado la importancia de los temas que ya hemos tratado, de pedirte de forma tan informal como generalmente lo hago, sino que quise darte la oportunidad de que te despidiera y de que pudieras hacerlo de cara a la teleaudiencia y sobre todo agradecerte, porque yo pienso que a un intelectual no hay que decirle de qué se va a hablar. O sea, yo no voy a hablarte de nada de lo que tú no me puedas responder, porque las inquietudes que yo pueda tener creo que de alguna manera son semejantes a la tuya y a todo el que tiene interés en que la sociedad de alguna manera se desarrolle y se produzcan los cambios por lo que uno de jovencito ha por lo menos tratado de transformar. Mira, déjame aprovechar para en este minuto invitar al pueblo de San Francisco de Macorís a dos actividades importantes que hay, que pocas veces se presentan. El miércoles a las 10 de la mañana habrá un conversatorio con la señora Mirna Santos, que fue la esposa de Amin Abel Hasbún. Estará hablando sobre la militancia revolucionaria de su ex esposo. Ahí está la Fundación Camaño, la ADP y otras organizaciones. ¿Dónde será eso? En el local de la ADP. Okay. Eso es allá al final de la Avenida Libertad. Sí, entrando para Vista al Valle, detrás de la Olimpia, exactamente. Yo sé dónde. Y ese mismo día, a las 5:30 de la tarde, el área de cultura del Ayuntamiento Municipal que dirige el maestro Gervasio de León, tiene también un conversatorio, conferencia sobre la significación del 12 de octubre, el llamado Día de la Raza, de la Hispanidad, y qué sé yo cuántas denominaciones. Nosotros tendremos la oportunidad de hacer la introducción a ese conversatorio. Eso es a las 5:30 en el Ayuntamiento Municipal. Así es que esperamos la asistencia de la gente a ambos eventos y reiterarte mi disposición siempre que pueda, ¿verdad? Porque no siempre, los domingos, algunas veces uno tiene compromiso fuera de la ciudad, sí, a estar aquí. Y cuando no esté y estoy aquí, lo estoy viendo. Trataré de hacerte un asiduo al programa. Señores, este ha sido su programa de lujo de esta semana en la televisión del Nordeste de San Francisco de Macorís, Derecho y Sociedad. Un banquete con el maestro Rafael Álvarez Castillo. Nos vemos la próxima semana y pásenla bien.